Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un nuevo día en que nos toca reunirnos por este medio. Gracias a Dios porque el Señor permitió la sabiduría para que por este medio nos pudiéramos reunir. Hoy vamos a atesorar Mateo 5, 21 al 26. El Señor dijo: oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta es una aclaración del sexto mandamiento. Vamos a orar y vamos a empezar. Padre, ponemos delante de ti esta palabra, Señor, palabra viva y eficaz, palabra de vida eterna, Señor, que tú nos has dejado, Señor, para que ninguno de nosotros perezca por falta de conocimiento, Padre. Tu palabra dice allá en Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Señor, nosotros no queremos ser de esos que son destruidos porque les faltó el conocimiento. Por eso este año tú nos has puesto a atesorar las palabras de vida eterna, porque nos dan la luz, nos dan el conocimiento y nos dan la vida que nosotros necesitamos, Señor, para alcanzar la vida eterna, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Señor Espíritu Santo, revélate a cada uno donde está, Señor, en esta hora. Revélate allá en su casa, en medio de su familia. Señor, revélate, Señor, a través de la palabra. Revélanos al Señor Jesús y su verdad. Gracias, bendito Señor Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a atesorar la primera aclaración que el Señor va a hacer. Ahorita van a seguir una cantidad de aclaraciones. Vimos hace 8 días que el Señor le aclara a los fariseos y hoy a nosotros que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero a cumplirla de la manera como Dios quiere que cumplamos la ley. Ya después de que Él ha dicho y ha aclarado que la ley no es para hacerla a un lado, sino para cumplirla, porque toda la ley es inspirada por Dios, igual que la palabra. Entonces ahorita vamos a empezar a ver las aclaraciones que el Señor hace de cada mandamiento, de cada decreto que Dios dio en el Decálogo a Moisés y en el Antiguo Testamento. Y hoy va a hablar: oíste que fue dicho, no matarás. Y entonces lo vemos aquí en Mateo 5, 21 al 26, como lo dice el Señor. Entonces, cuando usted va a leer eso en la Biblia, ahí tiene un título que dice Jesús y la ira, y uno dice: pero ¿por qué? Si está aclarando es el sexto mandamiento que dice no matarás. Ya vamos a ver por qué. Dice el Señor: oíste que fue dicho, dice en Mateo 5:21, a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, empieza la aclaración del Señor. Ese pero yo os digo es muy importante de ahora en adelante. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí el Señor entonces empieza a aclarar el sexto mandamiento. El sexto mandamiento dice no matarás, ahí está resaltado, no matarás. Pero el Señor quiere aclarar, este mandamiento no solamente era matar físicamente. Así empieza a hacer una aclaración. Él dice: pero yo os digo, y empieza a aclarar cosas que son iguales a matar.
Y empieza a decir: cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio a su hermano, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, quebrantar este mandamiento nos lleva al infierno. Tremendo. Aquí el Señor está haciendo la aclaración de la ley y su naturaleza. La naturaleza de la ley es espiritual. El problema de los fariseos es que consideraron que la ley era solamente física, no la consideraron espiritual. Entonces ellos consideran: si yo lo cumplo externamente, si yo no he extendido mi mano contra alguien, si yo no he matado a alguien, yo este mandamiento lo cumplí. Pero este mandamiento: no matarás, prohíbe matar, matarse, matar a otros directa o indirectamente, o tener la intención de hacerlo. Los judíos habían pensado que ellos cumplían este mandamiento porque ellos ninguno había cometido el acto físico del asesinato, pero ellos no ponían freno a su ira. Por eso el tema de ese pasaje es Jesús y la ira. No ponían freno a su ira, de donde vienen realmente las guerras, los conflictos, los asesinatos. Habían creído que el mandamiento se refería exclusivamente al acto de matar, de tirarle un puñal, una bala. No, el mandamiento está hablando de la intención, del pensamiento de hacerlo. Entonces aquí cuando el Señor dice: cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿de qué está hablando? Que mi enojo irreflexivo, o sea, cuando en una locura, un ataque de ira, es igual a asesinato, es igual a matar. Entonces aquí el Señor dice que cualquiera que se enoje está expuesto, dice, culpable de juicio, y arriba decía: no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Tenemos el mismo juicio, enojarnos irreflexivamente, locamente, o matar. Es el mismo juicio. Que Dios nos perdone a todos, porque nosotros hemos tenido enojo, nosotros hemos tenido iras incontrolables, nosotros hemos usado expresiones que son como asesinato. Algunos han dicho: ¡ja! Si las miradas mataran, ¡ja! Ese ya estaría muerto. O si las miradas mataran, yo estaría muerta porque me miró con una ira. Hay unos que han dicho: no, es que toca matar y comer del muerto. Toca matar y comer del muerto. Nos toca de verdad tener cuidado con lo que hablamos. O cristianamente, algunos han dicho: Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? En forma de chiste. Pero eso es una intención perversa, es una intención de matar, es una intención de perversidad, es una intención perversa. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la ira irreflexiva. Toda ira precipitada es homicidio en el corazón. Toda ira precipitada es homicidio en el corazón. Así de que este mandamiento de no matarás incluía la intención del corazón. Hace poco oí que alguien contó que estando peleando con su ex esposa por una locura que hizo, la ex esposa le dijo: ojalá lo mate un carro y se muera. Cristiana la esposa, supuestamente cristiana. ¿Qué es eso? Eso es asesinato. Delante del Señor, el Señor lo considera como asesinato. Así de que este mandamiento nosotros lo hemos quebrantado por un enojo, o dice la palabra que no, todo esto nosotros nos hace culpables. Este mandamiento es quebrantado por nuestros sentimientos de enojo, cuando estamos envenenados, hemos dicho palabras necias, le hemos dicho a alguien palabras llenas de sentimientos de odio. Eso es como si le diéramos veneno, porque la persona empieza a sentirse mal. Hemos arrojado veneno con nuestras palabras delante de un hermano, y por veneno también podemos matar a una persona, no solamente con un puñal o con una bala. Entonces hay muchas formas en que nosotros podemos cometer asesinato. En la ley
entiendo que hay varios tipos de asesinato, que involuntario, que doloso, que calificado, que yo no sé qué más. Entonces nosotros aquí delante del Señor, el Señor nos está diciendo, mire las diferentes formas en que ustedes pueden matar: por enojo, porque le decimos necio, porque le decimos fatuo, quedamos expuestos al infierno. Entonces hoy vamos a mirar este pasaje, lo vamos a desglosar y vamos a mirar cada uno de estos puntos que el Señor menciona acá, cómo es que nosotros podemos cometer asesinato por causa de nuestra ira. Vamos a mirarlo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor acá? Aquí el Señor Jesucristo nos está aclarando a todos que el cumplimiento del sexto mandamiento, que dice no matarás, no es solamente el acto externo, sino es un sentimiento, es cuando hay que ponerle freno a sentimientos y pensamientos, porque un enojo descontrolado equivale a asesinato. Tremendo. Un enojo descontrolado equivale a asesinato. Puede que no le matamos el cuerpo, pero le matamos el alma, le matamos la confianza, le matamos la seguridad, le quitamos la tranquilidad a la persona con nuestro enojo. Entonces vamos a mirar a la luz de esta palabra cada uno de estos puntos, porque somos culpables. Yo levanto mi mano, somos culpables de haber quebrantado este mandamiento. Gracias a Dios no físicamente, pero sí en nuestro pasado tuvimos intenciones. Miremos en la primera parte en 5:22a, ahí en Mateo 5:22, la parte A dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí, ¿cuál es el pecado? Cualquiera que se enoje. Esa palabra enojo se refiere a un enojo irreflexivo, irracional, insensato, alocado, imprudente, involuntario. Nos dejamos llevar de la ira. Entonces el Señor Jesús nos está aclarando acá, tienen que tener cuidado, porque son culpables de quebrantar está aclarando el sexto mandamiento y nos está diciendo que esto es quebrantar el sexto mandamiento. Entonces, según el verdadero Señor Jesús, Él no miente, el Señor Jesús, entonces está diciendo un enojo imprudente, un enojo involuntario o cualquiera de sus sinónimos equivale a asesinato y nos hace culpables de juicio. Dice que eso es en el infierno. El enojo es una pasión natural, a veces puede ser legítima, legítimamente nos enojamos. El Señor se enojó legítimamente, ¿se acuerdan? 2 veces entró al templo, varias veces se enojó el Señor, y 2 veces los encontró vendiendo, recién empezó su ministerio y al finalizar su ministerio, y Él se enojó legítimamente. Y los discípulos dijeron, se acordaron de la palabra, el celo de tu casa me consume. Pero el Señor no sobrepasó los límites, el Señor no maldijo, el Señor no mató con sus palabras. Antes el Señor dijo, vea, ¿por qué hacen de la casa de mi padre cueva de ladrones? Los exhortó, les enseñó. Entonces el enojo ilegítimo es cuando va acompañado de ultraje, de ofensa. Estamos quebrantando el sexto mandamiento. Cuando estamos quebrantando el sexto mandamiento es cuando nuestro enojo ofende tremendamente. Entonces el enojo puede llevar a matar si tuviera la oportunidad. Entonces tenemos que tener cuidado. Estamos dando los primeros pasos para convertirnos en asesinos cuando nos enojamos. Hay personas que se enojan tremendamente y pierden el control. Hay esposos que le tienen miedo a sus esposas por el enojo, se enojan y pierden el control. Bueno, les pasaron cosas en el pasado, pero ya no estamos en el pasado, hermanas. Ya estamos en el tiempo en que tenemos que ser nuevas criaturas, hay uno que nos controla, el Señor Espíritu Santo nos da poder, amor y dominio propio. Si no tenemos al Espíritu Santo, sí nos descontrolamos. Miremos lo que dice la palabra en Proverbios 29:11. Lo que el Señor nos aconseja en Proverbios 29:11. Ya vimos que toda la palabra es útil. Entonces miremoslo en Proverbios 29:11, ¿cómo nos dice el Señor con respecto a esto?
El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea, no está diciendo que el sabio no se aira. Ahí está diciendo, el sabio se aira, pero al fin la sosiega. O sea, tiene dominio propio. El pecado no es sentir la ira. El pecado es dejarnos llevar de la ira porque nos puede llevar a matar. Entonces nosotros tenemos que ponerle control a nuestra emoción llamada ira, porque eso nos convierte en asesinos potenciales. Pidámosle al Señor que nos guarde. Pidámosle al Señor que de verdad nosotros podamos dejar el enojo irreflexivo, irracional, insensato, imprudente, alocado o involuntario, porque eso nos hace culpables de juicio. Tenemos que ser esos sabios que al fin sosiegan la ira. Usted puede sentir la ira, pero tiene que tener el dominio propio para sosegar esa ira, ponerle control. ¿Qué nos está diciendo hoy la palabra en esto? Nosotros podemos cometer asesinato, quebrantando el sexto mandamiento, cuando por nuestra ira incontrolada o descontrolada usamos palabras humillantes y de desprecio contra el hermano. Le decimos palabras duras, le decimos palabras crueles, le decimos cuando sobrepasamos el sobrelímite de la pasión natural, cuando no nos controlamos, cuando de verdad el enojo sobrepasa los límites de la pasión, los límites que tenemos en Dios. Dios nos puso límites. El Señor nos dice, airaos, pero no pequéis. El Señor nos demostró, Él es viviente. Hace 8 días me gustó que la palabra decía que el Señor Jesús es el cumplimiento de la ley viviente. Él lo demostró, el Señor se airó para dejarnos ejemplo, pero no pecó. En ninguna manera, Él nunca maltrató a alguien con palabras, nunca maltrató. Él dijo siempre la verdad. Usted puede tener ira, puede decir la verdad, pero no diga cosas como ojalá se muera, ojalá lo aplaste un carro. ¿Eso qué es? Eso no es de un creyente, eso no es de un cristiano. Cuidado con las palabras que decimos. No tenemos que tenerle límite a nuestra pasión natural llamada ira. Tenemos que controlarnos. Hay un ayudador perfecto que es el Señor Espíritu Santo. Es el Señor Espíritu Santo el que pone ese control. Miremos nuestro segundo punto de cuándo podemos cometer asesinato por causa de nuestra ira. Ahí en el 5:22b dice la palabra, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, ya no solamente se enojó, sino que ya lo insultó, le dijo necio, necio a su hermano. Necio quiere decir un tonto, un imbécil, un idiota, un bobo, un estúpido, un zoquete, un burro. Estoy colocándole todos los sinónimos que aparecen en el diccionario: mentecato, zopenco, inepto, majadero, ignorante. Eso quiere decir necio. Esos son todos los sinónimos de necio. Entonces está hablando de la palabra. Aquí el Señor nos está diciendo que cuando usamos un lenguaje humillante contra el hermano, con un enojo indebido, con un enojo malicioso, de maldad, porque el desprecio nace del odio. El desprecio nace del odio y la altivez nace de la falta de amor. Entonces nosotros, cuando usamos un lenguaje humillante, un lenguaje altivo, nosotros somos culpables. Estamos quebrantando el sexto mandamiento. Este tipo de palabras son veneno en nuestra lengua, son un veneno terrible que mata silenciosamente. Son como las raíces del asesinato. Son raíces del asesinato poco a poco. Usted dele dosis pequeñitas de veneno todos los días a una persona y verá que tarde o temprano se muere. Tarde o temprano se muere. Entonces nosotros que todo el tiempo, sobre todo en casas, hay casas donde las personas se acostumbraron a usar este tipo de palabras con el cónyuge, con los hijos. Es unas palabras venenosas. Y el veneno que hace, mata. Entonces hay palabras venenosas que matan. Nosotros aquí el Señor nos está advirtiendo que nosotros podemos cometer ese asesinato, podemos quebrantar el sexto mandamiento
cuando usamos esas palabras de desprecio contra un hermano, cuando nosotros lo humillamos, cuando cada día le echamos una gotita de veneno hasta que llegue el día en que el sistema ya no funciona más y la persona se muere, hasta se suicida. ¿Cuántas personas se suicidan? De verdad, por decirle necio, porque todo el tiempo le dijeron no sirve para nada, son estúpidos, y dice la persona, pero ¿para qué vivo? Entonces mejor se suicidan. ¿Qué nos está diciendo la palabra en este día? Que nosotros podemos cometer ese asesinato, quebrantando el sexto mandamiento, cuando por nuestra ira descontrolada usamos esas palabras humillantes de desprecio, esas palabras hirientes, esas palabras venenosas contra un hermano, que tarde o temprano lo van a matar. Pidámosle al Señor que nos guarde, pidámosle al Señor que nos libre. No queremos ser acusados de asesinato. Miremos nuestro tercer punto en el 5:22c. Dice, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo. Cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Un fatuo es un vanidoso, un presumido, un presuntuoso, un fachendoso, un petulante, un jactancioso, un necio. Aquí el caso al que se refiere el Señor es que cuando por causa de la envidia yo lo quiero hacer sentir mal, por causa de la envidia, ay no, usted es un presumido, usted es un vanidoso, porque considera que el otro de pronto es superior, es mejor, viste mejor, tiene mejores cosas, es estudiado, entonces sabe más. Entonces yo lo quiero hacer sentir mal, yo lo quiero matar, le quiero matar su autoestima, le quiero matar su estado, yo quiero que se sienta mal, y empiezo a decirle este tipo de cosas. Increíble, me hace culpable de quebrantar el sexto mandamiento. Uno diría, sí, pero yo por decirle vanidoso a una persona, yo le he dicho vanidoso a personas, le hemos dicho presumido a personas, y uno creería que eso no es una ofensa. Uno creería, no, pero eso tampoco. Ay, le dije que era un poquito presumido, que era un poquito presuntuoso, que era un poquito jactancioso, que era como vanidoso. Yo tengo que levantar mi mano. Alguna vez yo dije estas palabras. Dios mío, nosotros le hemos dicho, pero yo nunca pensaría uno que estas palabras me hacen culpable de quebrantar el sexto mandamiento. ¿Lo digo yo o lo dice el Señor? ¿Quién lo está diciendo ahí? ¿Qué estamos atesorando? Las palabras que salieron de la boca del Señor. Mire, el Señor aclaró esto porque los fariseos eran expertos en declarar que ellos eran perfectos cumpliendo la ley, porque ellos no mataban, no robaban, no hacían eso, pero ellos sí tenían la intención en su corazón. Eso lo vamos a ver de ahora en adelante en todas las aclaraciones que Él va a hacer de los mandamientos. Entonces el Señor aquí le muestra que con solo decirle, ay, usted es un vanidoso, estoy ya quebrantando el sexto mandamiento. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esto me pareció delicado. Uno diría, pero esa palabra a mí no me parece tan dura, Señor, pero lo dice el Señor, y toda la palabra yo la tengo que respetar. Eso lo vimos hace 8 días. Esa palabra es inspirada por Dios. Entonces el Señor me dice, yo no le puedo decir ni siquiera a otro que es un presumido, pero eso no es una ofensa según nuestra idiosincrasia. Pero el Señor lo dice que sí. El Señor no está diciendo, el que le diga fato, ¿qué va a pasar? Queda expuesto al infierno de fuego. Yo tengo que tener cuidado. Entonces, yo no puedo sentir envidia, y entonces por sentir envidia empiezo a hacer sentir mal a la otra persona. No puedo sentir envidia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces es uno que siente envidia. Entonces aquí el Señor nos está mostrando que nosotros podemos cometer asesinato, quebrantando el sexto mandamiento, cuando por envidia nuestra ira se descontrola en ofensa verbal. Queremos ofenderlos verbalmente, queremos hacerlos sentir mal. Entonces
Estas son las dos causas que el Señor, las tres causas que el Señor, tres causas que el Señor muestra de cuándo podemos cometer asesinato por causa de nuestra ira. Son tres causas que el Señor nos ha mostrado. Ahora vamos a mirar cómo librarnos de ser acusados de asesinato. ¿Cómo nos vamos a librar? ¿Cómo hacer para que yo no sea acusada de asesinato mientras hay vida y esperanza? Entonces, ¿cómo librarnos de ser acusados de asesinato delante de la corte celestial? Puede que delante de la corte de los hombres nadie me pueda acusar de asesinato, pero delante del cielo sí. Entonces miremoslo en Mateo 5:24, ahí mismo. Entonces dice el Señor, empieza a aclarar en ese contexto, ¿cómo puedo yo ser libre de quebrantar el sexto mandamiento? Entonces dice en Mateo 5:24, era 23, por tanto, es 23 y yo puse ahí 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es 23 y 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor acá? Que si yo quiero librarme de ir a la corte celestial acusada como homicida, como asesina por haber quebrantado el sexto mandamiento, me dice el Señor que cuando yo vaya a presentar mi ofrenda al altar, tengo que dejar mi ofrenda delante del altar y reconciliarme primero con mi hermano para poder presentar mi ofrenda. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Debemos afanarnos por procurar la reconciliación con todos, por procurar apaciguar mi ira, mi enojo. No tengo que darle rienda suelta. El Señor nos está diciendo que nuestra ofrenda la presentamos cada domingo, hermanos. Cada domingo nosotros nos presentamos delante del Señor a participar del culto, y especialmente en el momento de la Santa Cena. Antes de tomarla, debemos tomar la decisión de perdonar a quien nos haya ofendido. Hay unos momenticos que a veces nos tomamos para ponernos a cuentas con Dios. Entonces puede que yo no salga corriendo físicamente, pero sí lo puedo hacer espiritualmente. Yo tengo que tomar la decisión antes de participar de la cena. Señor, estoy cargada con esta o aquella persona. Señor, tomo la decisión de perdonarla. Tomo la decisión de perdonarla. Tomo la decisión de no volverla a ofender con palabras deshonestas. Entonces, la reconciliación es obligatoria en todo acto de culto. Es cuando traemos la ofrenda. Y es necesaria. Miremoslo en Marcos 11, 25 y 26. Allá en Marcos 11, 25 y 26, ¿cómo nos dice el Señor en Marcos lo que tenemos que hacer? En Marcos 11, 25, 26, la palabra del Señor nos muestra, dentro de, al final ya de su ministerio narrado por esto, dice: cuando estéis orando, perdonad. Cuando estoy orando, yo tengo que perdonar si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando yo estoy orando, cuando yo estoy rindiendo mi ofrenda al Señor, yo tengo que presentar al Señor en ese momento mi decisión de perdonar. Señor, tomo la decisión. Si no hacemos esta oración, no vamos a tener comunión con el Padre. Así yo ministre la cena, así participe de la cena, no voy a tener comunión con mi Padre. En ese momento el Padre no se reúne conmigo. Entonces no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No podemos permitir. Ahí Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Si hacemos sinceramente la oración, ¿sabe qué va a pasar? El Señor hará que las cosas se solucionen con ese hermano.
Si hacemos esta oración, el Señor pondrá el sentir como el hacer por su buena voluntad. Si yo hago una oración sincera, Padre, yo tomo la decisión de perdonar a este o aquel, estoy enojada, pero tomo la decisión de perdonar, Dios va a ser propicio que haya la reconciliación física, genuina, con ese hermano, con esa hermana, con el cónyuge, con el hijo, con quien sea. Dios va a hacer eso. Entonces nosotros tenemos que hacer una oración sincera. No podemos dejar que el sol, en un tiempo enseñábamos que el sol era a las 6 de la tarde que se ponía, cuando dice Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Entonces le habíamos enseñado a la gente, a las 6 de la tarde usted tiene que reconciliarse. No, el sol, cuando el sol es cuando se me vuelve una oscuridad, un resentimiento tan terrible, que ya no vuelve a salir la luz. Si yo dejo que esa oscuridad embargue mi alma, embargue mi corazón, entonces ya no va a haber luz, ya no va a haber. Entonces el Señor quiere que hagamos las paces antes de que se me vuelva amargura, antes de que se me vuelva resentimiento, antes de que se me vuelva odio y que sea capaz hasta de matar. Dios nos guarde, tenemos que hacer esa oración sincera. Entonces, ¿cómo ser librados de ser acusados de asesinos, que es quebrantar el sexto mandamiento, delante del trono celestial? Entonces yo tengo que reconciliarme. Entonces yo, para no ser acusada de asesinato, para no ser acusada de asesino, en la presencia de Dios, que es lo más importante, que Él es el omnisciente, que conoce mis intenciones, yo debo obedecer Marcos 11:25-26, la que acabamos de leer, perdonando y reconciliando por decisión en oración, al presentarme al culto para el Señor. Deja tu ofrenda, o sea, antes de presentarme al culto, yo tengo que tomar una decisión, tengo que orar. Al entrar, cuando nos volvamos a reunir, si tenemos algo contra el hermano, vamos a orar antes. Señor, yo tomo la decisión de dejar este enojo, esta ira, porque esto no me deja tener comunión contigo. Y yo quiero tener comunión contigo, que tú vengas a mí en este día. Entonces tenemos que dejar eso en el nombre de Jesús. Miremos nuestro segundo consejo de cómo librarnos de ser acusados de asesinos delante del Padre Celestial. En Mateo 5, 25 y 26 dice la palabra. Mateo 5, 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesús. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿De qué está hablando esto? Aquí en el punto anterior vimos que el Señor quiere que antes de presentarnos en el culto, nuestra ofrenda para el Señor, nosotros tenemos que tomar la decisión, es una decisión en el corazón, de reconciliarnos, de perdonar y reconciliarnos. En este punto nos está aconsejando, cuando dice ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino, está poniendo un cuadro de que si los dos van delante de un juez, van y están caminando hacia el juzgado, y que antes de llegar al juez, que se pongan de acuerdo. Para nosotros es que mientras tengamos vida, tanto esa persona como yo, arreglemos las diferencias, hermanos. Arreglemos las diferencias. Si tenemos que restituir, hagámoslo. Si tenemos que perdonar, hagámoslo. Si tenemos que olvidar, hagámoslo. Entonces, porque después de morir, mientras yo esté en el camino, mientras yo esté viva y el que considero mi oponente, mi adversario, no Satanás, sino la persona con la que yo estoy peleando, el que considero entonces está vivo, yo tengo que ponerme de acuerdo. Entre tanto que estamos con él en el camino, tengo que llegar a un acuerdo. Tengo que llegar al punto de decirle, sí, me equivoqué,
o siento que usted fue muy duro conmigo, muy dura conmigo, siento esto, siento aquello. Tenemos que ponernos, tenemos que arreglar las diferencias, hermanos. Después de morir es demasiado tarde. Ya no hay nada que hacer y a veces decimos que yo hubiera tenido la oportunidad de pedirle perdón. Yo no le dije que lo amaba. Yo no le dije que le agradecía. Muchas cosas debemos. ¿Qué tal partir de esta vida con deudas de resentimiento, con deudas físicas, con deudas emocionales, con deudas monetarias? No podemos. No tenemos que ser deudores. Nosotros tendremos que pagar hasta el último cuadrante. Eso nos hace deudores. Y el último cuadrante, la cárcel, es el infierno. Mejor arreglemos ya. Mire cómo lo dice Romanos 13:7. ¿Cómo nos aconseja Romanos 13:7 este punto? En Romanos 13:7 nos dice que lo único que nosotros podemos deber, no podemos deber dinero, gratitud, no podemos deber perdón porque estamos resentidos. Aquí en Romanos 13:7 dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea que nosotros tenemos que pagar todo. Por eso dice que tengas que pagar hasta el último cuadrante. A veces creemos que solamente es dinero. Yo siempre he orado, Señor, que cuando tú me lleves, cuando nos lleves a mi esposo y a mí, que nosotros no le damos a nadie nada. Pero siempre hemos pensado en plata, que no debamos nada, que antes dejemos y que la gente diga: uy, pero cómo les bendecía el Señor, que no le damos. Pero no es solamente dinero, hermanos, es realmente que le debamos honra a alguien. Nunca le agradecimos, nunca le dimos las gracias, que no le restituimos, le demos la restitución. Tenemos que restituir, devolverle lo que le quitamos, la estima, el aprecio, todo lo que nosotros hayamos quitado, nosotros lo debemos. Entonces Dios nos está diciendo que la manera de salvarnos, de ir delante del tribunal de Cristo como asesinos, es ponernos de acuerdo mientras estamos en esta vida, hermanos. Mientras estamos en esta vida, tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo con ese con que no estamos de acuerdo. O si no, cuando lleguemos allá es demasiado tarde. Vamos a estar en deuda y vamos a ser acusados de quebrantar el sexto mandamiento, de haber sido culpables de matar. Dios nos guarde. Concluimos entonces de este versículo que el Señor aquí nos está aconsejando muy sabiamente que mientras estemos vivos, eso quiere decir en el camino, debemos ponernos de acuerdo con nuestros adversarios, con los que no nos entendemos, restituyendo o perdonando, saldando las deudas de todo tipo, de acuerdo a como leímos en Romanos 13:7 y 8. Tenemos que restituir todo. Dios no quiere que le debamos a nadie nada, sino el amor. Lo único que debemos es el amor, amarnos unos a otros. Concluimos, tenemos dos conclusiones en esta mañana. Entonces concluimos en esta hora, Mateo 5:21, la primera conclusión: ¿cómo quebrantamos el sexto mandamiento de no matarás? Nosotros quebrantamos el sexto mandamiento, no matarás, cuando nuestra ira contra un hermano se descontrola. Estamos quebrantando el sexto mandamiento. Dios nos guarde. Nosotros quebrantamos el sexto mandamiento cuando decimos palabras humillantes y de desprecio. Dios nos guarde. No lo vamos a volver a hacer. Nosotros quebrantamos el sexto mandamiento cuando ofendemos verbalmente motivados por la envidia. Le hemos dicho: tan creído. Tremendo, Dios nos guarde. Y la segunda conclusión, sé las tres cosas como nosotros podemos ser acusados de asesinos, pero nosotros podemos ser librados de ser acusados de asesinos delante de Dios si antes de entrar al lugar de adoración, en oración, tomamos la decisión de perdonar y reconciliarnos. Antes de entrar al culto tomamos la decisión y después
Le pedimos al Señor que nos dé la oportunidad de hacerlo efectiva y personalmente. Nosotros podemos librarnos de ser acusados de asesinos delante de Dios si nos ponemos de acuerdo ya, restituyendo y perdonando, devolviendo o perdonando. Se dice que el ofensor restituye y el ofendido perdona. El ofensor tiene que devolver, el ofendido tiene que perdonar. Entonces nosotros en esta hora le damos gracias a Dios por esta palabra. Es fuerte, la palabra es fuertísima. Nosotros podríamos decir que de una u otra manera todos hemos quebrantado el sexto mandamiento. Nosotros sí hemos quebrantado el sexto mandamiento. Nosotros hemos ofendido, nosotros hemos sido crueles, nosotros hemos dado palabras venenositas y esas palabras venenositas algún día cumplen su cometido. Pidámosle perdón al Señor. Vamos a orar y le vamos a pedir perdón al Señor antes de participar de la cena. Padre, pedimos perdón. Hemos entendido que sí hemos quebrantado el sexto mandamiento. Padre, muchos, igual que los fariseos, creen que están cumpliendo perfectamente la ley, Señor. Muchos creen que están cumpliendo perfectamente la ley, pero cuando analizamos la palabra, lo que tú nos dices, entendemos que somos culpables, Dios. Hemos sido culpables de quebrantar este mandamiento, Padre. Nosotros hemos sido culpables, Dios. Hemos ofendido con palabras, Señor. Hemos dado palabras untadas de veneno, llenas de veneno, Padre. Colmadas de veneno, Señor. Y tal vez algunos se han envenenado, Padre, por culpa nuestra. Perdón, Señor Jesús. Te pedimos perdón en esta hora y te pedimos que nos ayudes, Señor Espíritu Santo, que siempre nos recuerdes esta palabra en el momento de nuestra ira y de nuestro enojo, Señor. No queremos ser culpables de juicio. Te pedimos perdón por todos los asesinatos que hemos cometido con nuestras palabras. Pedimos perdón por la mala intención de nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor Jesús. Te pedimos que nos limpies, Señor, con tu sangre preciosa, que nos redima de esto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, bendito Señor. Amén.